Ya, entonces lo fundamental es, ¿qué entiende usted por método? Por favor, conteste estas preguntas, pero en forma personal. ¿Qué entiende usted por un método? ¿Qué paso sigue para solucionar un problema? ¿Qué paso yo sigo siempre para solucionar un problema? Y ahí estoy pensando, a ver qué es lo que hago siempre. Resuelvo, leo el enunciado, sí, ya, leí el enunciado. O leo el ejercicio. Después, ¿qué es lo que hago mentalmente? ¿Tengo las herramientas para poder resolverlo? Ah, no, no las tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a estudiar un poco ese tema para poder rebobinar y volver al problema. Ah, no, si conozco las herramientas que a lo mejor me permiten resolver el problema. Paso siguiente, ¿qué es lo que hago ahora? Aplico esas herramientas. Después, ¿qué es lo que hago? Resuelvo. Después de resolver el problema o darle respuesta al problema, ¿qué es lo que hago? Veo si la respuesta es coherente con el enunciado. No es llegar y decir y meterle números nomás a una cosa y no analizar la salida, el resultado que yo tengo. Tengo que ver, oye, esta ecuación me dio este número, ese número para el problema es cierto, porque aquí tenemos una ecuación, a lo mejor esa ecuación es la, el modelado de un problema real. Y esa situación, nosotros sabemos que la ecuación de segundo grado generalmente, no siempre, pero muchas veces nos entregan dos soluciones. Y yo tengo que analizar si esas dos soluciones, efectivamente, que son soluciones a la ecuación, son solución al problema. A veces una es solución y la otra no, a veces ninguna, porque depende del problema, ¿se dan cuenta? Pero esa es otra etapa que yo debo hacer, o sea, chequear mis resultados y chequearlos a la luz del problema, no del número. Después de hacer eso, comprobar que efectivamente ese número da respuesta a eso, a lo que yo pienso. Eso es fundamental, o sea, ese es el método que nosotros vamos a utilizar siempre. Analizar, resolver, comprobar y ahí no, y ahí paramos. ¿Quién o de dónde aprendió los pasos para solucionar un problema? ¿De quién lo aprendió o de dónde aprendió? Generalmente nos enseñaron, si algunas cosas específicas de algún profesor, de la casa, de algún libro, y esto es fundamental, porque yo tengo que saber también cómo aprendo. Yo, si no tengo claridad de cómo aprendo, entonces difícilmente voy a poder resolver los problemas y enseñarle a otro a aprender. Porque cuando usted programa, le está enseñando a otro elemento, a otro objeto, que es un computador, que aprenda algo. Entonces yo tengo que saber cómo aprendo. ¿Cómo aprendo yo? ¿Ustedes tienen claro cómo aprenden? Yo creo que dentro de poco les van a hacer un taller o si es que no se lo han hecho ya desde el CADA, donde les vienen todos los estilos de aprendizaje que tienen las personas. ¿Cómo aprendo yo? Aprendo leyendo, aprendo viendo videos, aprendo escuchando, aprendo escribiendo. Son cosas fundamentales que ustedes tienen que tener claro y analizar ustedes mismos. Estilos de aprendizaje. ¿Por qué les tocó esto? Porque nosotros en el mundo de la informática trabajamos mucho el aprendizaje. Ahí hay varios estilos de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje tiene usted? ¿Qué estilo tiene usted? ¿Qué estilo tiene usted para aprender? Y por eso es fundamental que ustedes se lo conozcan y ustedes sepan su estilo activo, reflexivo, teórico, pragmático, si su estilo de aprendizaje es más lógico, social, interpersonal, solitario, aprendizaje visual. Estos estudiantes no son buenos leyendo texto, pero en cambio asimilan muy bien las imágenes. Usted tiene que entender eso. Por lo tanto, cuando yo estoy estudiando, si yo sé que soy de aprendizaje visual, las clases no son visuales, entonces yo me hago mis mapas mentales, ¿cierto? Mis dibujos, y después estudio de esa forma. A oral, si auditivo. Hay estudiantes que escuchan mejor, verbal, si pueden leer y escribir. Hay un nuevo estudio que indica que una de las características que estamos perdiendo nosotros los seres humanos gracias a los computadores también es la escritura. Y una de las potencialidades que tiene la escritura es que me permite desarrollar el aprendizaje. No sé si se dan cuenta, pero hay gente que les gusta escribir. Cuando están estudiando, escriben, escriben, escriben. Todo. Están aprendiendo. Si es kinestésico, mejor con la práctica, es decir, haciendo más que leyendo. Multimodal.
De ese tipo de cosas ustedes tienen que hacer, hay varias, la teoría de la inteligencia múltiple de Gardner, por si acaso es lo que hay que estudiar. Y hay varios tests de estilos de aprendizaje que ustedes pueden hacer online. De hecho, la universidad le hace a ustedes varios. Este cuestionario tiene como propósito ayudarle a conocer cómo trabaja con la información y cuál es su estilo de aprendizaje preferido para captar y procesar. Ahí están, básicamente. Escoja las respuestas que más se acercan a su preferencia y ahí empiezan ustedes y le dan a este test. Te encuentras un punto de instrucciones a una persona que está junto a ti. Le quiero dar instrucción a una persona. Esa persona es de fuera, no conoce la ciudad, está alojado en un hotel y quieren de encontrarse en otro lugar más tarde. ¿Qué harías? ¿Qué haría usted? Le dibujan un mapa, le digo cómo llegar, le escriben instrucciones, voy por ahí al hotel. Ahí ustedes tienen que seguir y van llenando esto y van a determinar al final, les van a dar una pequeña idea de cuál va a ser cuál es su estilo de aprendizaje. Hay varios de estos tests por si acaso. Se los recomiendo. Lo voy a dejar acá porque para mostrarle el mismo después al segundo grupo. Deberían ustedes intentar hacerlo. Y ahí ver, ya, cómo aprendió, dónde aprendió, cómo aprende usted. Porque si usted no es capaz de entender cómo usted aprende, entonces difícilmente va a poder enseñarle a otro. Ya. Por lo tanto, método más o menos ya tenemos claro. Para resolver un problema es conveniente seguir un método, lo que dijimos, y por lo tanto lo que yo voy a pedir acá es que ustedes escriban métodos para resolver problemas más que resolver uno particular que permita obtener una solución de una manera eficiente. Es necesario encontrar dentro de la situación todos los elementos importantes. Cuando uno revisa un problema, ¿qué cosa es lo que está presente y que es importante? ¿Y qué cosa que ustedes creen que es importante o lo que ustedes desean y que no está presente en el enunciado del problema o no son datos? Dicho de otra manera, datos que sí tengo y datos que me faltan o que debo calcular. Eso es lo fundamental. El otro problema, dijimos, que es la metodología. Yo tomé esta definición de método, proceso o camino sistemático establecido para realizar una tarea o trabajo con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Un proceso o un camino, ojo, sistemático. ¿Qué significa eso? Que no es al azar, que siempre puede ser lo mismo, establecido para realizar una tarea con el fin de alcanzar el objetivo predeterminado. ¿Se dan cuenta? Ese es un método. Y la pregunta se llama metodología. Ahora, ¿qué es la metodología? El método es el proceso camino, eso está claro. ¿Alguien me puede indicar qué es la metodología? ¿O definir lo que es metodología? Y aquí nos vamos nuevamente acá y pongamos de nuevo. Metodología. Ciencia del método, mira. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o una exposición doctrinal. ¿A alguien le queda claro a qué me estoy refiriendo con metodología? ¿Alguien me puede, disculpen que los despierte alguno, pero alguien me puede indicar qué entendieron ustedes de esa definición de metodología? ¿Sería como el ordenamiento del grupo de métodos o procesos Sí, por procesos? podemos establecer que una parte es el ordenamiento de su grupo de métodos y otra cosa es más simple aún. Ustedes en el liceo no recuerdo ahora, pero tenían filosofía, ¿o no? O lo eliminaban ya de los programas escolares. Yo tenía filosofía, pero el 2015. Ya. Y filosofía, en el fondo, ¿qué es lo que les enseñan ustedes? Ahí les dicen que todo lo que termina en IA, ¿qué es lo que decían? Metodología, filosofía.
¿Qué cosa es? Ahí no me Es el acuerdo. estudio del método. Es decir, la metodología es el análisis del método. Por lo tanto, cuando yo les propongo resolver un problema, le estoy pidiendo un método. Y después cuando yo reviso ese método, estoy haciendo la metodología. Es decir, estoy estudiando ese método en ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen que estudiar siempre la metodología para entender el método. Y después aplicar el método, ¿no? Pero cuando yo les pregunte por resolver un problema, ustedes me van a entregar el método. Y después toda la etapa que usted hace de análisis para ver si está correcto o no, está haciendo la metodología. Está haciendo un proceso metodológico. Eso también es importante porque a veces la gente confunde metodología con el método en sí. El método es lo que dice acá, el proceso de camino sistemático. Ahora, cuando yo estudio ese proceso o ese camino sistemático, las partes, todo lo que está interviniendo en él, entonces estoy haciendo la metodología. Eso que quede claro también, porque son palabras que a veces no las utilizamos bien y no nos dan problemas. Esa palabra. Por lo tanto, el proceso de camino sistemático para alcanzar un objetivo predeterminado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Aquí entramos a otra palabra más. Problema. Identificación del problema. Para resolver un problema es indispensable entender exactamente en qué consiste el problema y qué tipo de resultados se solicita. Analizar y entender la información que se proporciona. Identificar los datos de entrada y verificar si son suficientes para resolver el problema. Ahí está la clave para toda esta cosa. Cada vez que resuelven un problema, primero, entender lo que es un problema. Entender claramente que hay una máxima. Si usted no puede resolver un problema es porque aún no entiende el problema. Porque todos los problemas generalmente se resuelven en el mismo enunciado o en la misma fuente del problema. Porque eso es lo que yo analizo. Cuando me dan un problema, dice yo, sí, estoy analizando el problema, sí. Analizo el problema, lo reviso. Pero me preocupo de un montón de cosas que son anexas y que a veces no vienen detalladas claramente en el problema, sino que las debo descubrir. Descubrir relaciones entre los elementos que están interactuando en ese problema. Por lo tanto, para resolver un problema, primero, entender exactamente en qué consiste. Si usted no entiende el problema, en qué consiste, difícilmente lo va a poder resolver. Y para entenderlo, en qué consiste, tengo que estudiarlo. Y tengo que estudiar cosas que a lo mejor no las puedo utilizar. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, oye, ustedes ya lo saben, ya pues, en física en el colegio, si tiene una función o una ecuación que entrega la velocidad, ¿cierto? Ahora ustedes en derivadas, el semestre pasado tienen que haber visto que si derivan una función eh, que tiene que ver con la velocidad, se van a encontrar con la aceleración. Claro, estoy hablando de conceptos de velocidad, aceleración física, movimientos, objetos. Pero si yo no entiendo esos conceptos, por mucho que yo sepa derivar, no voy a poder encontrar la solución. ¿Se dan cuenta? O sea, tengo que estudiar algo siempre anexo y entender el problema, entender el contexto de ese problema. Recuerden que el semestre pasado tienen que haber aprendido a derivar. Las derivadas las pueden aplicar a un montón de cosas, ya, pero el concepto matemático lo tiene usted, sabe. Pero después cuando se lo piden aplicar para resolver problemas, tienen la ecuación de la velocidad de un móvil y les piden cuál es su aceleración en tal tiempo. Chuta, ¿qué hago? Y ahí alguien le dice deriva, sí, pero ¿qué es la aceleración? El resultado que me dé la derivada. ¿Cómo yo sé que esté correcto? Eso es porque hay que estudiar el problema. Estudiar, dice, es indispensable entender en qué consiste el problema y qué tipo de resultado se solicita. Si yo estoy trabajando en economía, por ejemplo, y les pregunto que quiero determinar en qué momento voy a encontrar la máxima producción de un bien. En el fondo también le estoy preguntando lo mismo que le preguntaba en física por una derivada. Y entonces, yo sé que ustedes ya la mayoría saben derivar, pero lo que van a necesitar es entender el problema que hay detrás. Y eso es lo que cuesta de repente. Por eso a veces no, yo no puedo resolver los problemas porque no entiendo el origen, desde dónde viene el problema. No he analizado todos esos datos. Y eso es fundamental. Por lo tanto, hay que analizar y entender la información que se nos proporciona. Revisar si es un enunciado, más fácil todavía, porque yo reviso del enunciado y voy completando aquellas cosas que faltan. Ahora, si no me da el enunciado, sino que
alguien me dijo nomás que hay un problema así, me lo mencionó, yo tengo que ser capaz de construir el enunciado del problema en mi mente, en mi papel, en alguna parte, para poder entender esto. Por lo tanto, analizar y entender la información que se proporciona. Esa es la pega del ingeniero, por si acaso, ¿no? O cuando ustedes ya se titulen, ustedes van a ir a trabajar, nadie le va a dar escrito en un papelito el problema que usted tiene que resolver, no. Lo van a llevar y usted va a tener que darse cuenta de dónde está el problema y usted va a tener que generar el documento que explique e indique cuál es el problema, en primer lugar. Segundo, llévenlo a estos casos del Scratch. Yo les pasé un problema, ¿cierto? Y fácilmente ustedes ya lo están resolviendo, sí, porque yo les pasé el problema. Pero distinto hubiese sido yo si hago un ejercicio distinto, que cuando lo he hecho reclaman todos. Yo le digo, ahora usted, deme el enunciado de un problema. Cree un problema y ese problema debería ser capaz de, no sé, pues de contener movimientos de objetos en la pantalla en Scratch, movimientos de objetos, detectar colisiones, eh, poner personajes, poner música. Yo quiero que ustedes me inventen un problema que para solucionarlo tenga que tener esos componentes. Y ahí la cosa se pone más compleja para escribir, porque cuesta escribir. Hagan el esfuerzo de escribir un problema, de inventar un problema. Y después que lo tengan escrito, vean si efectivamente con los datos, con lo que ustedes escribieron, alguien puede resolver ese problema. ¿Qué es lo que deberían hacer? Ese enunciado, así como el que les pasé yo, se lo pasan a un compañero. Y su compañero vean, oye, ¿se podrá resolver esto? Le ponen más o menos condiciones. Esa es la idea. Si ahí lo primero que hay que, cuando uno analiza un problema, tiene que identificar los datos. Me entregaron la información, yo ahí de esa información rescato datos, números. ¿Cuáles son datos de entrada? Es decir, que me los entregaron y que son necesarios para que el problema funcione. Verificar si son suficientes para resolver el problema. A veces me faltan datos. A veces hay datos que me sobran, que no los necesito, pero que me los entregaron igual. Son datos redundantes. Yo también tengo que tener la capacidad de identificar cuándo un dato es redundante. Así que ahí también es complejo. Por eso esta es una etapa más teórica, vuelvo a repetir, una etapa más de aprendizaje, de- de psicología, de lógica, de entender cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi cabeza, de ver cómo leo yo, si leo comprensivamente. Cuando a mí me pasa un problema, voy rayando lo más importante o no, o lo encierro en un cuadradito, no sé. Pero tengo que tener alguna especie o algún método que me permita a mí encontrar el problema. Aquí están estas 5 etapas, que son un círculo en realidad, para identificar el problema. Tengo que identificar y comprender el problema. Lo primero, no puedo salir de acá. Después que ya he resuelto o tengo claro el problema, veo si hay alternativas de solución. ¿Cuántas soluciones pueden darse a este problema? Alternativas, ¿ah? No las resuelvo todas. Ojo, no las resuelvo en términos prácticos, sino que hay una alternativa. Esta se podría solucionar si sigo este camino, esta se puede solucionar si sigo este otro camino, o también si sigo este otro camino. Tengo 3 alternativas distintas. De hecho, siempre hay una alternativa clave, no hacen nada. Eh, Después de plantear alternativas de solución, yo las discuto. Y si estoy en un equipo de trabajo, las discutimos entre todos. Después de que analizamos esas posibles alternativas, elegimos una alternativa de ellas. Una, no todas, una. Porque yo sobre una sola voy a trabajar. Y voy a desarrollar la solución a partir de esa alternativa. Después evaluamos la solución y contrastamos si efectivamente da solución al problema. Pero siempre ese es el camino. Por lo tanto, depende de dónde yo esté parado. Si estoy parado acá es porque aún no he entendido el problema. Si estoy parado acá es porque no entiendo cuáles son las diferencias que hay entre las distintas eh, soluciones. Una vez que he elegido, si estoy parado acá en desarrollar la solución y algo está pasando, es porque a lo mejor la alternativa no era la adecuada. Cuando evalúo la solución y veo que no está entregando la solución que yo espero,
eso significa que mi desarrollo estuvo mal, y mi desarrollo puede ser culpa de que la alternativa es mala o que yo me equivoqué en su desarrollo. Entonces voy pasando por etapas. Y estas etapas las tengo que hacer mías en mi cabeza. Las tengo que tatuármelas aquí en la frente. Cada vez que resuelvo un problema. Y esto no solamente es para computación, sino que es para todas las asignaturas que ustedes tengan. Porque la metodología de la solución de problemas es una metodología general, no particular. Por ejemplo, un caso bien simple y medio para la risa. Supongamos que este es el problema. Afuera está lloviendo y como su techo está en mal estado, el agua se introduce en la habitación. Ojo, ¿cuál es su problema? Ahí tengo el enunciado, pero ¿cuál es mi problema ahí? El problema es que la televisión no se ve bien. El problema es que el sillón no es cómodo. El problema es que las gotas hacen ruido. El problema es que se está metiendo el agua en su casa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema según ustedes? ¿Despierta alguno? La 4 es como obvio. Exactamente, en este caso es como obvio, pero hay algunos que a mí me dijeron una vez, el problema es que las gotas hacen ruido. Hay que determinar cuál es el problema y qué cosa no es el problema. Y a veces ustedes cuando resuelven situaciones problemáticas, problemas, eh, confunden cuál es el problema de fondo y se van por otro lado. Entonces, ese es el tema. En el caso del problema del Scratch que yo les mencioné, está claro que el problema ahí es encontrar al director pues, de acuerdo a las instrucciones que se dan. Aquí el problema no es si el objeto era más bonito, era muy grande, era muy chico, no. Y el problema no puede reducirse a que no sea usar el Photoshop para poder desarrollar nuevos elementos que me permitan tener una interfaz gráfica un poco más bonita, ¿no? Ahí estoy confundiendo el problema y me estoy yendo por las ramas, ¿se dan cuenta? No, si no sé cómo grabar y quiero buscar un sonido, pero ese es el problema. No, yo primero resuelvo el problema y después me voy por lo anexo. Un análisis profundo de la situación, obviamente sentido común, a veces es el menos común de los sentidos. Podemos determinar que en realidad el problema es que se está metiendo agua en la casa. Nuestro personaje tiene una gotera, pero no quiere esa gotera. Ese es el problema. Tenemos gotera, pero no la queremos. Un problema siempre surge en una situación más o menos compleja. Esto provoca que muchas veces no se aprecie el verdadero problema. Es lo que decía yo. A veces son tantas las variables que están en juego, el enunciado es tan así como preparado para enredarnos, que yo al final no me queda claro cuál es el verdadero problema. Y yo tengo que resolver el problema, el verdadero problema. Y esa es una característica y una capacidad que cuesta encontrar en las personas, ¿no? Que todas las personas sean siempre por las ramas. Todos sean por las ramas, no analizan realmente los problemas. Y se dejan llevar por situaciones, se dejan llevar por comentarios, porque escuchan algo allá, no creen en sus propios análisis, o no hacen sus propios análisis, sino que se quedan con el análisis que hizo otra persona. Y eso es lo que nos está pasando en esta situación, en este mundo, en Chile por lo menos, para no ser tan riguroso en el mundo entero. Pero las redes sociales efectivamente nos han complicado y nos han traído ese problema. Que la gente ahora no entiende los problemas. Y cree que el problema es el que le comentaron porque dijeron que así era. No. Analicemos primero las situaciones y veamos cuáles son todas, cuando hablamos de que algo es complejo, es que hay muchas relaciones que están interviniendo entre ellas. Por lo tanto, un problema complejo necesito tener una visión mucho más general de la situación para poder entenderlo, para poder visualizar cuáles son todas las relaciones que están interviniendo en mi problema y de todas ellas, de cuál me voy a hacer cargo yo. A lo mejor hay algunas que no dependen de mí, por lo tanto no voy a poder nunca resolver ese problema. Eso es fundamental. Y esas son las cosas que hacen la diferencia entre un profesional y un no profesional, que entendemos los problemas y no nos dejamos llevar por la masa. Planteamientos alternativas de solución. También, la mayoría de los problemas se pueden resolver de más de una forma, ya lo dijimos.
por lo que es necesario pensar y plantear diferentes alternativas que permitan resolver el problema. Generalmente usted no se queda con una sola alternativa. Siempre hay que buscar varias alternativas y elegir alguna de ellas. De tal manera que si alguna de estas, de la alternativa elegida a veces no me funciona, yo podría tomar otra y ver si con esa otra lo alcanzo. Analiza el problema de la situación en forma global, lo resolvemos en forma general, identificando cada uno de los elementos relacionados con el mismo y analizando la forma en que interactúan y se interrelacionan, es decir, los datos, los elementos que yo he recopilado de ese problema, cómo están interactuando entre ellos. Eso es fundamental, buscar las relaciones que hay entre ellos. Por eso resolver un problema generalmente, nosotros hablamos de la ley de Pareto 80-20. ¿Qué significa eso? Que yo debo dedicar un 80% de mi tiempo en pensar en el problema y un 20% en desarrollarlo realmente. Y eso es lo que generalmente no hacemos, porque nos quedamos con un 5% en analizar y estudiar el problema y después tratamos de resolverlo. Y ahí es donde empezamos a improvisar y a meter cosas que no corresponden y al final termino resolviendo un problema que no era el problema original, que no era el problema que a mí me están indicando. Acuérdense del 80-20 siempre, en todas partes aparecen. Planteamiento de alternativa de solución. En caso de que requiera ayuda para establecer la alternativa de solución, consulta a personas con más experiencia. Nunca hay que menospreciar eso. Nunca tengo que creerme yo que tengo la sabiduría completa o domino el tema de manera 100%. O bien realiza una investigación documental en libros, también hay que leer libros, revistas, a través de las TICs para obtener información. Pero estudio el tema, ¿se dan cuenta? Y eso lo hacemos todos. Por mucho que tengamos títulos, ya hayamos sacado posgrados, pero en alguna área específica siempre hay algo que tú no conoces. Y siempre hay algo que tendrías que preguntarle a alguien que tú crees que sabe cómo resolver el tema para que te ayude a la solución o buscar en libros y revistas. Y eso es, ustedes no buscan mucho tampoco libros y revistas. Tenemos una biblioteca extraordinaria nosotros en la universidad, donde hay acceso a las revistas internacionales, a material, a paper. Ustedes generalmente leen de Wikipedia, pero no. Tenemos que leer nosotros de paper, de revistas, de libros, de publicaciones, porque ahí está el conocimiento, ahí está lo último, lo nuevo. La mayoría de ustedes tienen que revisar de repente documentos y acostumbrarse a leer lo que son los papers. Acostumbrarse a lo que son los papers. ¿Dónde tengo aquí? Paper a revisar, por ejemplo. Tengo todos estos papers yo que revisar. Hay algunos que son, este de aquí, por ejemplo. Este es un paper. Algoritmo de aprendizaje KNN en Camins. Son algoritmos de inteligencia artificial. ¿Eh? Los KNN, los CAMER y los vecinos más cercanos. Este es un artículo que cuando yo estoy trabajando en una tesis, en un tema, en un paper, que tienen que ver con la predicción de clima, predicción de climas. Y hay varios algoritmos. Yo no soy especialista en clima, por lo tanto tengo que estudiar climas. Yo soy mucho de algoritmos, pero también no lo sé todos. Entonces tengo que ver que estos algoritmos que sí los conozco, pero estas personas lo van a utilizar para otras cosas. En el tema del aprendizaje, o nuevamente, los algoritmos de inteligencia artificial son algoritmos, por lo tanto son aprendizajes. Y aquí uno estudia. Ve algoritmos como este. Son papers, los papers generalmente son chicos. La regla del KN, entender esto, aquí está el algoritmo, entender los inconvenientes, todas las situaciones, después ver la, las conclusiones. Ahí uno estudia. Ahí tengo análisis de anomalía eléctrica en instalaciones con cargas no lineales.
2017, cosa más nueva. Tengo aquí predicción de anomalías de buques mediante red neuronal artificial. Tengo otro. Corriente armónica, detección de fallas, no, ese era. Y ruta. Ahí están esos. Tesis doctoral, plan de seguimiento. Otros. Aquí tengo. Y aquí ustedes pueden encontrarse que yo tengo aquí. Estoy trabajando con estaciones meteorológicas, por ejemplo. Esta estación meteorológica están instalando en el suelo un sensor. Ahí, ese sensor que determina la temperatura del pavimento, determina hartas cosas que me permiten a mí después tratar de encontrar soluciones a mis problemas. Redes neuronales artificiales en medicina intensiva, ejemplo de aplicación con las variables. Esto, en medicina hay harto. En medicina trabajé durante mucho tiempo también haciendo redes neuronales con medicina. Aquí trabajé con ese profesor, en la USACH, que es un tema de redes. Ya, eso siempre, libros, revistas. Y para terminar, por ejemplo, el de la gotera. Se nos está lloviendo la pieza, ¿cierto? Tenemos 4 posibilidades de solución. Esperar con resignación a que acabe la lluvia, mientras se moja el piso. Colocar un paraguas en el techo. Colocar un balde bajo la gotera. O reparar el techo. La solución a un problema es la acción que permite eliminar la diferencia entre lo que tenemos y lo que queremos. ¿Eh? ¿Qué tenemos? Gotera. ¿Qué queremos? Que se acabe la gotera. ¿Cómo logramos esa diferencia? Bueno, las diferencias son derivadas. Esperar con resignación a que acabe la lluvia, eso no hacer nada. Siempre está la alternativa de no hacer nada. La otra es colocar un paraguas en el techo. Colocar un balde bajo la gotera. Reparar el techo. ¿Cuál creen ustedes que de estas 4 alternativas es la más saludable para ustedes? No me digan, no lean todavía lo que viene. ¿Cuál creen ustedes que sería la más satisfecha? Esperar con resignación a que acabe la lluvia. ¿Acerca lo que tengo a lo que queremos? No, lo deja en estatus quo, lo deja detenido en la misma situación. Por lo tanto, no es una buena alternativa. Colocar un paraguas en el techo. Bueno, una idea loca, ¿cierto? Pero para poder poner el paraguas en el techo, yo tengo que salir, subirme al techo, mojarme, arriesgarme y poner un paraguas o algo que tape el hoyo. Puede ser peligroso en el resbaladizo, me puedo caer, sí, todas esas cosas, pero es una alternativa. Colocar un balde bajo la gotera, sí, porque el problema es que me estaba mojando, con eso ya no voy a mojar tanto porque voy a tener el balde, lo que hacemos todos los chilenos siempre cuando se nos llueve, poner una olla debajo de la gotera y reparar el techo. Obviamente, reparar el techo cae lo mismo que colocar un paraguas en el techo. Me tengo que subir al techo cuando está lloviendo, es peligroso, es riesgoso. Por lo tanto, aquí la única alternativa que me acerca de manera real un poco a la diferencia entre lo que tengo y lo que quiero es colocar un balde bajo la gotera, ¿no? Por mientras. Obviamente, reparar el techo es la solución final. Es posible llevar a la práctica, sin embargo, lo que que las 2 primeras en realidad no ayudan mucho. Estas 2 primeras. La cuarta solución es la mejor, pero considerando que está lloviendo, la solución inmediata es colocar el balde. Y cuando no llueva, reparar el techo. Recuerden que la solución a un problema es la acción que permite eliminar la diferencia entre lo que tengo y lo que quiero. Eso es fundamental. Y por lo tanto, para elegir una alternativa de las 4 que se plantearon, la óptima no es la mejor, ojo. Otro concepto también nosotros tenemos que dejar claro.
Lo mejor no es sinónimo de lo óptimo. Lo óptimo es, con los datos que yo tengo, con lo que yo cuento, es lo que puedo hacer, lo que se acerca más. No es o dicho de otra manera, es lo mejor con lo que tengo. Pero así hablar en términos absolutos, lo óptimo no es sinónimo de lo mejor en términos absolutos. Necesitas valorar las ventajas y desventajas de cada una de ellas tomando en cuenta las características del problema que deseas resolver. Ventajas y desventajas siempre. Ingeniero habla siempre de ventajas y desventajas. ¿Y qué preguntas te pueden ayudar para resolver el problema? ¿Cuál es la alternativa más viable? ¿Cuál es la alternativa más creativa e innovadora? ¿Cuál es la alternativa más directa? Es decir, que te permite llegar a la solución por el camino más corto. ¿Se dispone de los recursos que se requiere para desarrollar la alternativa? A lo mejor tengo que reparar el techo, pero no tengo plata. ¿Se dan cuenta? O no tengo escalera para subirme al techo. Porque está lloviendo y hay que hacerlo ahora. Entonces, todas esas alternativas se tiene que resolverlas. Este paso consiste en desarrollar cada uno de los pasos que indica la alternativa. En caso de que el problema sea muy complejo, es conveniente dividirlo en módulos, en pequeños trozos de problemas, para realizar un paso a la vez. Y para eso hay que hacer diagramas de flujo, bloque o dibujar lo que usted estime conveniente. Esto lo vamos a ver en la práctica por si acaso. Ya. Desarrollar el método de la solución consiste en definir cada uno de los pasos que nos llevarán a obtener la solución. Definir cada una de las cosas. ¿Qué voy a hacer cada paso? Lo puedo escribir así en papel, en un dibujito, en un esquema, me da lo mismo. Pero usted es capaz de plasmar en algún documento que usted mismo entienda. Todavía no me estamos saltando a la otra etapa. Pero lo primero es plasmar en algún documento, de alguna forma en que yo entienda cuáles son los pasos que debo hacer yo para resolver el problema. Ese es fundamental. A esta serie de pasos, nosotros le vamos a dar el nombre más adelante de algoritmo. Por lo tanto, ¿qué es un algoritmo? Es una serie de pasos ordenados de manera lógica, tendiente a la resolución de un problema. Punto. Y cada una de esas etapas es inequívocamente entendida, es decir, todos entienden lo mismo. La última parte de la ejecución del método ya no es un trabajo intelectual de análisis, sino poner manos a la obra. Y puede efectuarse por nosotros mismos o por otra persona que siga cuidadosamente las instrucciones que hemos diseñado. ¿Qué significa esto? Que si yo defino la solución de un problema, no necesariamente yo lo tengo que calcular, sino que yo entregué la forma de resolver ese problema. Y ahora cualquiera lo puede resolver, ¿por qué? Porque tiene la receta. Esa es la idea. Y una vez que obtengan la solución, escríbela de forma clara y precisa. Pero clara y precisa ¿para quién? Para usted primero. En primer lugar, para usted mismo. Usted mismo tiene que tener clarito lo que está haciendo, para que pueda ser entendida, revisada, incluso retomada por otras personas para resolver problemas similares. Eso es fundamental. Y siempre que sea posible, evalúe la solución, compruebe el resultado, aproveche el paso para verificar que la alternativa que empleaste es la óptima. Puede suceder que al final te des cuenta que realizaste pasos innecesarios, o bien puedes tener una nueva idea para resolver el problema de forma más sencilla, eficiente y creativa, claro. Porque uno con la experiencia va mejorando cada vez más y más. Esto de resolver problemas es experiencia. Usted no va a resolver su problema de manera genial al tiro, sino que ya tuvo varias prácticas antes. Ya. Eso es lo que yo quería contarles por ahora. Les pido que revisen este otro ejemplo. Y la próxima clase ya vamos a trabajar directamente en los algoritmos. Les voy a dejar subir todo el material de algoritmos que tiene que ver con definición del concepto de algoritmo. No quise subirlo ahora para que no complicarnos, pero ahora lo subo. Y vamos a entender lo que es un algoritmo, que en el fondo se dan cuenta que es repetir más o menos lo que hablamos. Y ya la próxima semana vamos a trabajar en algoritmos cotidianos. Aquí la definición es bien simple, yo ya se las di, es una secuencia de pasos. Esa es la definición de algoritmo. Y vamos a hacer la diferencia entre lo que es secuencial y paralelo. Secuencial, una cosa tras otra, paralelo, que se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Y los que les gusta la física, esto sería en serie y en paralelo. Los que les gustan los circuitos electrónicos, ¿cierto? Y vamos a ver algoritmos cotidianos la próxima semana, ejemplos, y algunas soluciones de algunos algoritmos de escrituras. Para terminar en la última semana de este mes, en escribir ya algoritmos de manera más
más práctica. Y eso tiene que ver, ya nos acercamos derechamente a la programación. Y ahí después veremos el concepto de programa, y aquí a esta altura ya vamos a estar trabajando en programas por si acaso, así que en un par de semanas más ya comenzamos con los lenguajes de programación. Ahora hemos visto todas estas estructuras algorítmicas, las vamos a repetir y ver cómo funcionaban en Scratch. Usted ya la hizo, estudió que las secuencias son los bloques que se van montando unos sobre otros. Tiene las instrucciones iterativas, es decir, repetir 10 veces, repetir por siempre, y las condicionales, que son las preguntas. Si estoy tocando un objeto, entonces ya tengo toda la estructura algorítmica ya más o menos metida en mi cabeza. Así que, sin más, los dejo hasta aquí. Voy a parar. Profe, ¿Sí? yo